Shabbat Shalom a todo el mundo. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Raíces de la Fe es tu casa espiritual y estamos contentos que nos estés acompañando, a todos ustedes que nos están viendo por video y obviamente mi familia acá presencial. Un aplauso para todos ustedes. Aleluya. Bendecidos son ustedes también, hermanos, que nos miran por las redes sociales. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Estamos contentos. Soy el pastor Gabriel Galán y genuinamente muy agradecido del Eterno que estemos reunidos, vivos, celebrando Shabbat Shalom, una paz del Shabbat, pero también en medio de los días de Sukkot. Así es de que mañana estaremos nosotros cerrando la fiesta de Sukkot. Obviamente, pues es un tiempo de felicidad, un tiempo de celebración, un tiempo de alabar al Eterno, de aprender, ¿verdad? Estudiando su Santa Torah, pero también a la misma manera Dios nos dio derecho de compartir, de reírnos, y dice el mandamiento que debemos de gozarnos, de estar felices, y también, como nosotros buenos latinos, comer bien también. Así es de que, bienvenidos y sin mucho preámbulo, vamos a la enseñanza de esta tarde, que se trata de algo muy especial. Se llama la enseñanza Vesot HaBraja. ¿Qué significa Vesot HaBraja? Significa esta, diga conmigo, esta es la bendición. ¿Ustedes quieren otra bendición o quieren esta bendición? Esta bendición, amén. Y como subtítulo, pues le pedí dirección al Eterno y vino esto a mí, la bendición que a veces nadie quiere. La bendición que a veces nadie quiere. Yo no sé, cuando las personas siempre dicen quiero una bendición, siempre están pensando en cosas positivas. Pero a veces, hermanos, hay bendiciones que están escondidas, que están disfrazadas, que están como detrás de arbustos, como que están no es que Dios te las quiera esconder, es que te las empaquetó de una manera especial, como decíamos la semana pasada, para que cuando la descubras, te sorprendas. Para que cuando la descubras, llegues a la conclusión de verdad, mi Padre Celestial, en aquel momento se lo pedí, pero no era el momento. Es ahora el momento. ¿Por qué? Porque esta es la bendición que usted quiere. Y es un proceso a veces descubrirla. El hecho de buscarla es un proceso, pero también el proceso de descubrirla. Porque cuando a veces las bendiciones nos llegan inmediatamente, hermanos, no se aprecian. No descubrimos el potencial que hay en ese proceso de desempacarla. Y eso es lo que está tratando hoy con un acento profético, Moisés lanza oráculos de bendición mezclados con tonos proféticos que se van cumpliendo a través de todas las escrituras. Y estos mensajes proféticos, estas bendiciones proféticas son para cada una de las tribus. Pero vamos hacia adelante. La parashat, esta es la bendición, Vesot HaBraja. Encontramos a Deuteronomio 33:1 al 34:12. 33:1 al 34:12 de Deuteronomio. Vamos a ver si nos da tiempo de leer Éxodo 33:12. Eso no vamos a leer todo eso, pero algunos versículos. Profetas, miraremos a Josué del capítulo 1, verso 1 al 18. Y quizás Ezequiel no nos va a dar tiempo, pero son algunas de las escrituras que se pueden leer compaginando para tener una enseñanza balanceada. Y del pacto renovado o Nuevo Testamento tendremos Hechos 1:14, pero creo que vamos a acentuar Mateo 17:1-9 en esta ocasión. También se puede leer Marcos 9:2 al 10, Lucas 9:28-36 y Juan 7:31-43. Aquí hay unas conexiones increíbles, pero por falta de tiempo no vamos a poder encajar en todas ellas.
Entonces, les recuerdo que somos una congregación mesiánica, judeo-cristiana, y que nos enfocamos en apegarnos a Yahweh, a Jehová nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador. ¿Y cómo hacemos eso? Pues arraigándonos al Mesías, porque el Mesías es el mejor ejemplo que podemos seguir. Nuestro Mesías, nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua, quien es el unigénito, el que fue enviado para que nos enseñara cómo obedecer. Esta es, aleluya, un aplauso, es la última paracha del año. Llegaron y no se rindieron. Bendito sea el Eterno. Llegamos, esta es la última porción del año. Y ha sido un bonito viaje, hemos aprendido muchas cosas. Cada año vamos descubriendo cosas. Cada año vamos agrupando. La montañita de conocimiento va creciendo. No lo tenemos que saber todo. Y les recuerdo a toda la familia que nos mira, hermano, no establecemos o pretendemos establecer ninguna hegemonía de conocimiento, pero sí seguimos aprendiendo, estudiando, y la mejor manera de aprender es estudiando juntos, en familia. Amén. Un aplauso para ustedes que han tenido paciencia con el pastor Galán, el pastor Gabriel, que trae lo que el Señor le enseña en cada semana. Como le hemos dicho anteriormente, usamos la Biblia, esa es nuestra base, obviamente, somos un pueblo creyentes en el Eterno, y utilizamos recursos académicos. Teología, estudiamos los aspectos del templo, comparaciones acerca de los tiempos, cómo vivimos hoy versus cómo vivía el pueblo hace 3.500 años, hace 2.000 años. Los sabios judíos, tenemos que estudiar todas estas cosas porque de ahí es que salió, de ahí es nuestra raíz. Y obviamente pues el aspecto profético, que también es parte hoy, por ejemplo, es una porción que tiene bastante de eso. Quizás no vamos a profundizar bien profundamente en las áreas proféticas, pero sí vamos a tocar porque son parte integral de la enseñanza. Estos son de los recursos que hemos estado estudiando y hemos extraído de algunos de ellos las porciones necesarias para establecer esta enseñanza. Aquí hay por lo menos 3 libros que no teníamos en la porción anterior. Y aquí es un folleto que se llama Dor Ledor. Está el Humash interlineal y también el Humash con enseñanzas del Talmud. Vamos a ver algunas cositas que extrajimos de esos, pero también de los otros recursos extrajimos algunos pensamientos. Esto es un breve simplemente para anticipar de qué se trata estos últimos 2 capítulos, 33 y 34 de Deuteronomio. Diga conmigo, sidra. No es la sidra de tomar. Sidra es enseñanza. Y también parashat es porción. Entonces, las 2 palabras, a veces usted me va a escuchar decir sidra es enseñanza, parashat es porción, pero se refiere en este aspecto a la enseñanza. En Parashat Vesot Habrahá, esta es la bendición, Moshe pronuncia su última conferencia, una serie de bendiciones para las tribus de Israel. Se está despidiendo. Es prácticamente el último día, horas antes que él se vaya a reunir con el Eterno. Esta es la bendición con la que Moisés, el hombre de Dios, ponga atención a ese término, el hombre de Dios. Hoy en día se utiliza mucho ese término, pero para que una persona en la antigüedad fuese llamado hombre de Dios, llevaba un peso, no solamente un peso de su reputación. Es que donde quiera que esa persona hacía presencia, habían cosas que pasaban. Entonces, vuelvo y repito, esta es la bendición con la que Moshe, el hombre de Dios, se despidió de los israelitas antes de morir. Y dice uno de los comentaristas sabios judíos, Rashi, uno de los principales, o el principal comentarista, Rashi dice de que, en uno de sus comentarios, que suena medio superflua
esta frase, decirlo, esta es la bendición con la que Moshe, el hombre de Dios, se despidió de los israelitas al morir. ¿Por qué al morir? ¿Por qué no fue antes cuando había bastante vida? ¿Por qué no fue meses antes? ¿Por qué tiene que ser en este momento de la despedida? Bueno, hay muchos comentarios, pero yo en este caso quiero decirles, no porque me crea sabio, pero quiero dar mi perspectiva. Él está a punto de irse y está dejando a una nación. En su corazón él todavía no está tranquilo. Él está convencido que Dios va a proveer, que va a defender, que va a estar ahí presente. Él sabe de que el pueblo queda en las manos de Joshua, de Josué, y saben que están en buenas manos, que es un buen líder. Él mismo lo entrenó, él mismo lo ungió, él mismo lo capacitó, y también al imponerle sus manos está pasando de su espíritu de obediencia, de actitud, de consistencia sobre él. Pero él está inquieto porque no solamente es que se queda atrás y no va a poder entrar a la tierra prometida, no solamente quiere estar ahí y degustar, tener el gran privilegio, el gran honor de entrar a esa tierra hermosa, que Hashem, el Dios eterno, le permite verlo desde el monte Nebo. Pero, volviendo a lo que dice Rashi, ¿por qué? Suena medio, tal vez insípido, no es la connotación adecuada de la palabra superflua, pero tal vez insignificante, tal vez como decir fuera de tacto. ¿Por qué ahora? Porque es una herencia. Porque es una herencia. Uno testa la herencia cuando se muere. Y es cuando los hijos se dan cuenta de las bendiciones que recibieron, no solamente en vida del padre, ¿verdad? O de su madre, pero que es cuando empiezan a cuantificar. Es cuando de repente la vida les dice, este es un ciclo que empieza el tuyo, terminó el de tu padre y ahora empieza el tuyo. Y es algo que tenemos los seres humanos, que empezamos como a recapitular la vida y nos damos cuenta qué tanto hemos recibido de los padres. Y que ahora empezamos, aunque ellos están lejos, yo tengo casado tantos años, he hecho mi vida independiente, pero es como que hay algo que se desprende. Y psicológicamente o emocionalmente entramos a este nuevo entendimiento, a este nuevo patrón de vida, que ahora sabemos que estamos ahora solos, pero no abandonados porque tenemos al Eterno. Tenemos la herencia de la cultura que nos han dejado nuestros padres, que si somos personas de bien sabemos que fuimos bien cimentados. Suena, dice Rashi, él no está diciendo qué es, él dice suena como medio superflua, como innecesaria, como muy desconectada. Se está despidiendo. Y entonces está testándoles. No solamente la tierra, hermanos, pero las bendiciones proliferadas de un corazón. Vamos a ver acá. Una bendición que sale del corazón y de la boca de Moshe, aquella boca que intercambió palabras con el Eterno. De aquel hombre cuyo corazón estaba revestido en santidad, en obediencia, en aplicación de los mandamientos. Una herencia poderosa. Moshe bendice a cada una de las tribus excepto, fíjese bien, la de Simeón. Imagínense que usted está ahí y todos los levantan cabeza, fulanito, y levanta la cabeza, y esta es la bendición, fulanito, y el otro levanta la cabeza y esta es la bendición. Pero Simeón no se menciona. Luego asciende al monte Nebo, ve la tierra de Israel y muere a la edad de 120 años. Por eso nosotros decimos, cuando decimos Happy Birthday, ¿qué decimos? Que Dios te dé vida hasta los 120. Y yo digo, y yo le pongo un más a eso todavía. Ese es el decir, que Dios te dé vida hasta los 120. ¿Qué quiere vivir 120? Pero yo quiero vivir 120 como Moshe, que dice que estaba completo todavía, estaba fuerte el viejito. Quería seguir hacia adelante, no quería parar. Los israelitas lloran y la porción termina destacando la grandeza sin igual
de Moshe. Es importante reconocer los méritos, las bendiciones, las aportaciones de la vida de aquellos a quienes han estado cerca, quienes han estado cerca de nosotros y que han influenciado nuestras vidas. Es importante reconocerlos. Ok, eso fue en sí una pequeña cápsula. Vamos a hacer la oración ahora. Vamos a ponernos de pie rapidito para hacer la bendición de la Torá. Todos juntos, por favor. Berajú et Adonai HaMevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, ונתן לנו את תורתו. Bendecid a Yahweh y bendito es Él. Bendito eres Hashem, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre todas las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Entonces vamos a empezar por Deuteronomio 33:1, 34:12. Les pido paciencia, voy a tratar de ir rápido, porque los conceptos, yo lo que quiero es captar acá las bendiciones. Esta es la bendición que Moshe, el hombre de Dios, pronunció sobre el pueblo de Israel antes de su muerte. Adonai vino de Sinaí, es decir, amaneció sobre el pueblo, brilló desde el monte de Parán. Y eso es bien interesante. Vuelvo y repito, porque obviamente nosotros no tenemos este contexto de lo que hemos aprendido a través de los años. Pero el contexto hebreo, el contexto de nuestras raíces de la fe, Adonai vino del Sinaí, desde Seir amaneció, resplandeció, dicen algunas versiones, sobre el pueblo, y brilló desde el monte Parán. Entonces, y con él estaban miriadas de santos. En su mano derecha era una ley de fuego para ellos. Entonces, dicen los sabios judíos de que esto tiene que ver con el hecho de que, ¿por qué tiene que decir de que, o voy a poner esto en contexto, es cierto de que Hashem, Yahweh, se posó sobre el Sinaí? La nube de gloria, los truenos, los relámpagos, los sonidos, ¿verdad? Bien fuertes, la voz de Dios que era irreconocible para todo el pueblo, con excepción de Moshe. Pero ¿por qué dice de que vino del monte Seir? ¿Y por qué es que dice de que también brilló desde Parán? Porque si usted entiende de que lo que nos enseñaron, la península del Sinaí, cuando nos dijeron que era donde estaba el monte de Sión, realmente no es ahí, sino que es al otro lado, porque es en Madián donde estaba Moshe trabajándole a su suegro, porque su suegro era Jitro o Jetro, que era un jefe de tribu en Madián, de los madianitas, era un sacerdote también. Y Madián queda en Arabia Saudita, al otro lado del Mar Rojo, o el Mar de Juncos, como debería de ser adecuadamente el nombre. Entonces, al norte del Sinaí es que está Parán, y al norte de Parán es que está Seir. Entonces, ellos dicen lo siguiente. Lo que pasa es que cuando dice de que de Seir vino, Seir es donde estaban los descendientes de ¿quién? De Saúl. El monte Seir le pertenecía a Saúl. Es al sur de lo que conocemos hoy en día Israel. Y aún un poquito más en esa área, Parán es un desierto grande, pero Parán significa tierra de cuevas, lugar de cavernas, tierra de cuevas, lo que significa. Mucha gente en la antigüedad vivía en cuevas. Era fácil. Ya estaba lista, pues simplemente era una especie rápida de casa. Entonces, y Parán son los descendientes de los ismaelitas, los hijos de Ismael. Es decir, del hijo que tuvo Abraham con
egipcia, ¿ok? Que era una esclava. Entonces, se fueron a vivir ahí. Entonces, lo que dicen entonces los sabios es que el Señor le enseñó primeramente la Torá a estos pueblos. Ciertamente, les enseñó Torá, pero no la quisieron recibir. Pero vino el pueblo de Israel en sus números, miriadas de santos, dice el verso 2, y con él, con Dios, estaban miriadas de santos, en su mano derecha era una ley de fuego para ellos. Acuérdense que siempre el término mano derecha, yamín, en hebreo, se refiere a la mano derecha de Dios y se refiere también al poder de Dios. Se refiere también al Mesías, que es la mano derecha del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Entonces, con esto, dicen los sabios que antes de presentarle la sabiduría de la Torá a Israel, Dios se la presentó a otros pueblos, pero todos la rechazaron. Algunos piensan de que inclusive se las presentó hasta los egipcios, porque los egipcios tenían gran avance, pero abandonaron el conocimiento original. Abandonaron al verdadero Dios. Verso 3. Él ama verdaderamente a los pueblos, todos sus santos están en tu mano. Todos sus santos, todos los escogidos de los pueblos que buscan la cara del Señor están en sus manos. Sentados a tus pies reciben tu instrucción. Eso me hace recordar lo que dice en el libro de sabiduría de Pirkei Avot. ¿Cómo es que se dice? Se traduce la ética, Pirkei, ética de los Avot, de los padres, de los ancestros. Eso es un libro bien famoso, ¿verdad? Que dice de que uno dice, siéntate a los pies de los sabios y cobíjate con el polvo de sus pies. Siéntate, dice que tu casa sea un lugar donde tú hagas bienvenida. Estoy parafraseando. Que en tu casa sea un lugar donde tú hagas bienvenida a toda la gente sabia. Siéntate a sus pies a escuchar la instrucción de los sabios, dice, y cobíjate con el polvo de sus pies. En otras palabras, sigue sus pisadas. Sigue sus pisadas, porque para eso es que los sabios son sabios. Él ama verdaderamente a los pueblos, todos sus santos están en sus manos, sentados a tus pies, reciben tu instrucción. Hermanos, cuando nosotros nos sentamos y caminamos en las pisadas del Mesías, que es en las pisadas de la obediencia, nosotros estamos siguiendo la instrucción de Dios. Por lo tanto, vamos a ser bendecidos grandiosamente. La Torá, Moshe nos mandó como herencia, lo que hablaba yo hace un momento. Diga conmigo, morashá. Morashá es una herencia para la comunidad de Jacob. La comunidad de Jacob se refiere a Jacob, el patriarca, pero Jacob es el hombre que todavía no ha sido pulido. El que se fue para el norte a buscar a la casa de su tío una mejor vida, huyendo de Saúl. Pero cuando regresó y pasó el río y tuvo aquel encuentro con Dios, pasó a ser Israel, el príncipe de Dios, el hombre que tiene autoridad con los hombres y tiene autoridad con Dios. Ese es Israel. Pero acá se refiere a él, a Jacob. Es decir, hermanos, que nosotros, si Jacob tuvo esperanza de recibir de Dios y ser transformado, cuando él salió corriendo, déjenme poner este aspecto. Acuérdense que el nombre de este mensaje es la bendición que a veces nadie quiere. Cuando Jacob salió corriendo de la casa porque Saúl lo quería matar porque le dijo, me robaste la bendición del primogénito. Usted piensa que eso le cayó y él dijo, ¿qué bendición es esta? Si hasta me quieren matar por ella. Yo no la quiero, salió corriendo. Salió corriendo de su casa. Pero en el camino tuvo un encuentro con el Eterno, quien lo confirmó y le dijo, ahora es tu turno, va a pasar la bendición sobre tu cabeza. La que recibió Abraham, tu abuelo, la que recibió tu padre Isaac, y ahora la que vas a recibir tú.
está sobre ti. Es la misma bendición, es la misma promesa, las promesas son las mismas. Yo voy contigo. Y él dijo, Señor, si tú vas a ir conmigo, yo te prometo que si tú me llevas, me provees comida y bebida, y me provees salud y protección, y yo regreso aquí, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que tú me des. Una herencia. En ese momento que él salió corriendo, pensó que no era una bendición, era una maldición. Si yo la recibí, se la quité a este varón porque mi hermano realmente era un irresponsable, no la quería, no hacía nada que demostrara que él obedecía a los padres, que obedecía a la voluntad de Hashem. Yo vengo y le digo, te la compro, se la compro y ahora me quiere matar. ¿Qué bendición es esa? A veces recibimos una bendición que está empaquetada como una maldición. Pero es que tenemos que trabajar el proceso, tenemos que buscar cómo desempacarlo y tocarlo con las manos apropiadas. Entonces se levantó, dice, el 4 lo leí, la Torah Moshe nos mandó como herencia para la comunidad de Jacob. Cuando nosotros venimos a los pies de Yeshua, las naciones, venimos con muchas tradiciones carnales, con muchas tradiciones que pensamos a veces que son buenas, pero se contradicen la voluntad de Dios. Puede ser tu cultura, pero tenemos que descartarlas porque te ponen en contra de la voluntad de Dios. Y tenemos que ser sabios para verlo, para estudiar y ver que esto no es agradable al Eterno, aunque sea tu cultura, aunque sea aceptable dentro de la mayoría de la gente. Si tú eres un pueblo apartado, tienes que hacer la voluntad de Dios. Entonces, en resumidas cuentas, lo que estoy tratando de decir es que si estamos todavía en la carnalidad del hombre natural, Dios lo que quiere es transformarnos a través de su palabra en el hombre sobrenatural. No que tengamos poderes sobrenaturales, no es que volemos por los aires, pero que nosotros nos sometamos a hacer la voluntad del Eterno. Entonces, dice el 5, se levantó un rey en Yeshurun. En Yeshurun es un término de amor cuando Dios se quiere referir con mucho cariño a Israel, le dice Yeshurun, mi justito, mi hijo querido, porque lo aprecia, porque es obediente. Yeshurun. Cuando se reunieron los jefes del pueblo, todas las tribus, Israel, juntas, y entonces aquí empieza a proferir las bendiciones. Estas son todas las palabras de Moshe. Y dice, que Rubén viva y no se extinga. Y uno dice, pero ¿por qué esa bendición? Porque tal vez muchos de nosotros no sabemos de que Rubén se acostó con una de las mujeres de su padre. Y solamente por esa acción, él pudo haber perdido la vida. Que Rubén viva y no se extinga. Le está diciendo, sabes que fallaste, pero Dios te ha perdonado. Porque Rubén demostró haberse arrepentido de su falta. Y entonces, a pesar, dice, de que sus números crecen pocos, o sea, no se estaban reproduciendo en cantidades como deberían. Pero dice, no vas a desaparecer, no vas a ser extinto, te vas a extinguir. Después inmediatamente habla de Judá y aquí rompe el proceso porque Rubén es el hijo primero, pero Judá no lo es. Entonces él rompe la secuencia y salta a Judá porque, ¿qué pasa? Rubén, al haber hecho esa trastada, lo que él provoca, hermanos y hermanas, en el Eterno, es que se descarta de tener los derechos de primogénito. Él era el primogénito, pero se descarta automáticamente por haber hecho eso. Entonces, por eso inmediatamente salta como que dice, este es el que te suplanta, no porque te quiere quitar o porque te está usurpando, sino porque es decreto del Eterno. De Yehuda dijo, escucha a Adonai, el clamor de Judá, tráelo a su pueblo. Tráelo a su pueblo, que sea aceptable al pueblo, que sus propias manos lo defiendan, que sus propias manos lo defiendan, que las manos del pueblo lo adopten, lo acepten como el próximo que va a regir. Entonces que lo acepte el pueblo, que lo defiendan, que lo acepten tanto, que lo defiendan con amor,
con ahínco, como aquel que ha sido designado por el Eterno. Pero tú, Señor, ayúdalo contra sus enemigos. Tú eres el que garantiza que él esté bien protegido. Ahora dice, de Leví dijo, que vuestros Tumim y Urim, ¿se acuerdan las piedras que iban sobre los hombros del sumo sacerdote? Que representan los consejos de Dios, los oráculos de Dios. El consultar el consejo de Dios, eso es lo que representaba. Y estaban escritos sobre esos los 12 nombres, 6 acá, de las tribus y 6 acá, 6 nombres de las tribus, representando a cada una de las tribus. En otras palabras, que el sacerdote tenía que buscar las caras del Señor, buscar el consejo de Dios para resolver las problemáticas que las tribus tenían. Eso es un contexto. Hay mucho más profundidad de eso. Dice que vuestros Tumim y Urim estén con tu piadoso, con el Eterno que es piadoso. En otras palabras, que tus decisiones no solamente sean de tipo legal, rígidas, sino demuestra la piedad que el Padre Celestial demuestra en sus acciones. Como lo pudimos ver con la primera de las bendiciones. Rubén pudo haber sido destruido por su falta, pero tuvo piedad el Señor de él. Y dice, que vuestros Tumim y Urim están con tus piadosos, a quien probaste en Masá. ¿Qué significa la palabra Masá? Prueba. Esto es en referencia cuando vino al pueblo la primera vez hay dos situaciones donde el pueblo empieza a pelear con los líderes por agua. La primera es en Masá, pero en las aguas del Meribá. Y después vuelve a mencionarse y se empieza a utilizar diferentes veces en las Escrituras como un ejemplo de estar reclamándole a Dios y peleando, altercando con Dios. Eso, cuando usted dice como tú estás como los de Masá y en Meribá, estás contendiendo con Dios, estás quejándote. Entonces, aquí lo compara a Leví, dice, a quien probaste en Masá y prueba. Entonces el contexto es que Dios puso a prueba a Leví, con quien luchaste en el manantial de Meribá. ¿Qué significa Meribá? Pelea, altercamiento. De su padre y de su madre dijo. Entonces, espera, vamos a parar, porque él está describiendo a Leví. Entonces Leví es tan piadoso como Dios y también fue puesto a prueba, porque en ese momento, cuando todo el pueblo estaba altercando contra Moisés, todos ellos también se pusieron, ¿verdad? Como Moisés. Fueron probados y se mantuvieron fieles. Cuando fue el pecado del becerro de oro allá en el Sinaí, cuando dijeron quiénes están del lado de Dios y quiénes están al lado de los que están protestando, entonces todos se hicieron al lado. Toda la tribu de Leví se hizo al lado de Moisés. E inmediatamente Dios dio la orden y dijo, todos los que fallaron, todos los que faltaron, todos los que pecaron con el becerro de oro, pásalos por la espada. Muchos de esos que fallaron eran familiares también. Muchos de ellos eran familiares. Imagínense de que hermanos, primos, tener que hacer eso porque fue una orden del Eterno, porque ellos fallaron trayendo la idolatría, prácticamente negando que el Dios que los acaba de salvar, el Dios que los trajo al monte, el Dios que le acaba de entregar las leyes a Moisés, ahora lo están negando. Y entonces fueron puestos a prueba. Y entonces dice en el 9, hablando todavía de Leví, de su padre y de su madre dijo, no los conozco. En otras palabras, estaban dispuestos a decir, no los conozco si están en contra de Dios. Si ellos quieren seguir pecando en contra de Dios. O sea, que el sacerdocio lo tenían por dentro. La voluntad de servir a Dios estaba sin compromiso, sin comprometerse con otras entidades o con otras personas o con sus mismos hermanos.
de su padre y de su madre dijo, no los conozco, no reconoció a sus hermanos ni a sus hijos porque él ha observado tu palabra y guardó tu pacto. Y entonces yo puse aquí una rúbrica pequeña, ¿verdad? Que dice en Mateo 12:50, es cuando a Yeshua lo llegan a buscar y su mamá y sus hermanos y lo quieren sacar porque piensan que ¿qué estás haciendo? Te volviste loco, van a venir los romanos, te van a matar, van a venir los religiosos y te van a reclamar. Entonces, ¿qué es lo que dice Yeshua? Te buscan tu familia allá afuera. No, estos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Estos que están aquí escuchando la voluntad de Dios. Eso me hizo recordar eso. Está poniendo en contexto que el que obedece a Dios tiene que estar dispuesto a veces a ir en contra de la voluntad familiar, de la voluntad de tus culturas. ¿Por qué? Porque si tu cultura y tus tradiciones familiares te ponen en contra de la voluntad de Dios, estás en pecado. Le enseñarán a Jacob tus leyes, Israel tu Torah. Pondrán incienso delante de ti y holocausto sobre tu altar. Este es Leví, ellos son los sacerdotes. Ellos están a cargo de hacer todas estas cosas. Adonai bendice sus bienes. Él le pide, bendice sus bienes. Acepta y agrádate del trabajo que hace. ¿Por qué, hermanos? Porque si los sacerdotes están haciendo bien su trabajo, el pueblo recibe bendición. Pero si el pueblo está en desobediencia, hasta las bendiciones que ellos emiten se vuelven en maldición. Eso es lo que dice en Malaquías. Hiere, aplasta el lomo, la cadera y el músculo de sus enemigos, que no se levanten más los que los aborrecen. Hermanos, si los levitas faltan, si los sacerdotes faltan, ¿quién enseña al pueblo en medio del desierto? ¿Quién le iba a enseñar a las próximas generaciones? Eran en ellos que recaía la responsabilidad de fomentar el conocimiento de Yahweh y llevar a la nación al próximo nivel. En otras palabras, ofician, establecen los espacios sagrados. Ellos son los que establecen los espacios sagrados. Ellos son los que van a celebrar las fiestas solemnes. Ellos son los que van a instar al pueblo a que tienes que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. En otras palabras, están cumpliendo el convenio. Si nosotros no obedecemos las fiestas solemnes, empezamos a decaer. Empezamos a menguar, y de repente olvidamos el convenio. Las fiestas están diseñadas, son dispositivos diga conmigo, shahar. ¿Ok? No es shahar, es de recordar. De recordar. Recordar. Todo el tiempo recordar nuestro compromiso con el Eterno. Es hermoso ver cómo las bendiciones, a veces el contexto, cómo se va a partir del conocimiento, cómo se va desglosando y uno dice, wow, tanto hay ahí. Entonces dice, de Benjamín dijo, el amado de Adonai, fíjese bien hermanos, de Benjamín dijo, el amado de Adonai vivirá seguro. Benjamín era el amado de Jacob, era su hijo de sus fuerzas de vejez, sus últimas fuerzas. El último hijo de Jacob era Benjamín. Casi se le muere. La madre se murió pariéndolo a él, dando a luz a él. Y que le dijo que iba a poner un nombre negativo y le dijo, no, este se va a llamar hijo de mi derecha. Benjamín, hijo de mi derecha. Y entonces se convierte en él también amado para Dios. Hay una revelación más profunda que no tenemos tiempo de estudiar, quizás el próximo año lo adentremos en eso, porque era el amado de su padre y ahora Dios se expresa, Moshe se expresa proféticamente en la bendición que el Espíritu Santo le está dando para que bendiga al pueblo. Entonces dice, el amado de Adonai vivirá seguro. Lo protege día tras día. Vive entre sus hombros. Sobre sus hombros Dios está en Benjamín. Mire, aquí si seguimos el flowchart que hemos aprendido, ¿verdad?
con el hermano Rico Cortés, usted puede ver que esto es un acto de bondad y justicia. Pues vemos el elemento de bondad y justicia que el rey le está poniendo sobre Benjamín. Bondad y justicia. Le da un regalo que está basado en su benevolencia como rey. Porque habla también de que él vive sobre sus hombros. Y esto habla de balance, de hacer justicia. Que no caminemos chuecos en nuestras actividades de vida, sino que caminemos en balance, en justicia, en bondad, haciendo las cosas correctamente, con rectitud. Dice, de Joseph dijo que Adonai bendiga su tierra con lo mejor del cielo para el rocío y por lo que vienen de los más profundos. Fíjense bien que si lo leemos así, lo pasamos por alto. Que Adonai bendiga su tierra con lo mejor del cielo. Es decir, que hay abundante lluvia. Dice, para el rocío, que también haya rocío. Cuando no haya lluvia, que haya rocío, porque eso también alimenta las plantas. Y por lo que viene de los más profundos y también de los ríos de abajo, subterráneos, que hay en aguas. En otras palabras, Joseph va a ser abundante en buscar agua. ¿Y sabe qué? Qué interesante. ¿En dónde fue que lo tiraron a él, sus hermanos? En una fosa, en una cisterna seca. Era un pozo. ¿Por qué se le llama pozo? No es que cuavan el hueco y después le echan el agua. No, es que ahí hay un ojo de agua. Y el pozo se llena automáticamente de las aguas subterráneas. Pero a él lo tiraron en un pozo seco. Y ahora Dios le da agua de morashá, de herencia. Estamos viendo que lo que te pasa en la vida, como lo sufriste, como amaste a Dios y no importó cuántas vicisitudes y cuántas contrariedades viviste, entonces ahora Dios te premia con la abundancia de aquello que en un momento te sirvió de cárcel, te sirvió de bloqueo, te sirvió de parada, te sirvió de maldición. Denle un aplauso al Eterno, hermanos, aleluya. Alérese conmigo, ven, que esta es una gran bendición. Con lo mejor que hace crecer el sol. ¿Qué significa Joseph? Fructífero. Fructífero. Entonces dice, lo está diciendo con lo mejor que hace, crecer el sol. El sol hace crecer los crops, las plantaciones, los sembradíos. Con lo mejor de lo que sale cada mes, mensualmente renovándose, con cada luna nueva. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Con lo mejor de la montaña de antaño, con lo mejor que Dios prometió a los patriarcas de antaño, con lo mejor de los cerros eternos, con lo mejor de la tierra y todo lo que la llena. Es decir, con todo lo que está debajo de los cielos y con todo lo que está sobre la tierra, Dios puso una bendición especial a través de Moshe sobre Joseph y su descendencia. Y aquí viene el broche de oro. Y el favor del que habita en la zarza ardiendo. El favor de Dios sobre él. Que no toquen a Joseph, en otras palabras. Qué lindo. Qué lindo tener un papá, ¿verdad?, que saca el pecho por un hijo. Que la bendición venga sobre la cabeza de Joseph en la frente del príncipe entre sus hermanos. Su toro primogénito, ahí está. Entonces, él pasa a ser, acuérdense, que aquí es donde tengo que hacer esta explicación. Porque a Judá no es que recibe la primogenitura de Rubén, sino que le da el rol del líder. ¿Estamos entendiendo? Rubén pierde la primogenitura ¿por qué? Porque él se comportó mal haciendo lo que hizo, ¿verdad? Subiéndose y descubriendo la cama de su padre, dice. Pero no es que él pase a ser primogénito, sino se le da el derecho, un derecho de tener autoridad, de transformarse en el líder, ¿verdad? Porque también, acuérdense que Judá pasa a ser el líder también bélico, el líder militar de Israel. Entonces, pero ahora aquí habla de primogenitura.
Y entonces que la bendición venga sobre la cabeza de Joseph, en la frente del príncipe entre sus hermanos, su toro primogénito. Toro habla de su autoridad, de su fuerza, de la autoridad que le ha sido investida, ¿okay? O delegada por Dios. Suya es la gloria. Y usted dice, pero espérate, él no es el primogénito. Joseph es el número 11 de los varones. Entonces, aquí hay la explicación. Entonces, Abraham, Isaac, Jacob, iba a ser Esaú, pero Esaú por su actitud no le importaba nada, vende su primogenitura y se la da a ¿quién? ¿Verdad? Esaú se la da a Jacob. Entonces, de los últimos hijos de Jacob es Joseph. ¿Ok? ¿Y qué es lo que estaba preparando Jacob? Estaba preparando a Joseph para que fuera el próximo patriarca. ¿Por qué? Porque le compró su atuendo de jefe, su manto de colores, le había dado autoridad, le decía, vete a cuidar a tus hermanos, tráeme reportes de tus hermanos, qué están haciendo tus hermanos. Él estaba dando autoridad porque él iba a ser el próximo patriarca. Es decir, la autoridad del primogénito iba a caer sobre él. Pero los hermanos se dieron cuenta y complotaron en contra de su hermano, y así fue como terminó siendo esclavo en Egipto. Entonces ahora vamos a ver otra vez lo que dice la Escritura. Su toro primogénito, suya es la gloria. Sus cuernos son los de un toro salvaje. Con ellos corneará a los pueblos, todos ellos, hasta los confines de la tierra. Estas son las miríadas de Efraín, los hijos de José. Estos son los miles de Manasés. Y qué interesante porque, ¿verdad? José es judío, es hebreo, es israelita. Pero él tiene estos dos hijos con una egipcia. Entonces pasa a ser uno de los, por decirlo así, un primer matrimonio real, primer matrimonio de personas importantes de parte del pueblo hebreo, del pueblo israelita, que se casan con una extranjera al pueblo y pasa a estas personas a tener hijos mixtos, lo cual representa las naciones. Egipto es representante de todas las naciones del mundo, del sistema mundial. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Dios le está delegando a él honor a Joseph por la vergüenza. Eso entra en lo que se llama en la capa o en la esfera de honor y vergüenza. Joseph recibió mucha vergüenza, mucha persecución. Hasta la cárcel llegó, cayó en vergüenza. Fue acusado de ser criminal, no lo era. Cayó en vergüenza, pero ahora Dios le da honor en vez de vergüenza. Entonces, de Zabulón dijo, alégrate Zabulón. Zebulún, se pronuncia en hebreo, Zebulún. Al salir y tú, Yisacar, en tus tiendas. Alégrate Zebulún, al salir y tú, Yisacar, en tus tiendas. En otras palabras, tú vas a salir a amplios lugares, le dice Zebulón. Y Isaacar, vas a ser, dice, y tú en tus tiendas, vas a ser creadores de tiendas. Pero mira acá también, convocarán a los pueblos a la montaña y ofrecer ahí sacrificios juntos, porque sacarán de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. Unos se fueron a la pesca, otros se fueron también a buscar tesoros en la arena. Estuve leyendo que también ahí se encontró ahorita se me escapó el pensamiento. Estuve leyendo acerca de esta bendición sobre Zabulón, pero habla bien ampliamente de que ellos van a ser explotados en lo que aparentemente no se ve nada. Imagínense la arena, está hablando del desierto. Arena que hay acá, van a descubrir tesoros que están escondidos debajo de la arena. En los tesoros escondidos de las montañas. De Gad dijo, bienaventurado el que engrandece a Gad.
Bienaventurado el que engrandece a Gad, yace allí como un león, desgarrando el brazo y el cuero cabelludo. Escogió lo mejor para sí mismo cuando se asignó la porción principesca. Fue uno de los que dijo, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar a este lado porque estas tierras son bien. Cuando iban a la conquista de Israel, dijeron, no vamos a cruzar el Jordán ahorita, déjanos establecer nuestras casas y nuestros corrales para los animales, nuestras casas para nuestra familia. Una vez que estén nuestros vecinos, te vamos a acompañar y vamos a ser los primeros, la punta de lanza que va a ir a combatir al enemigo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Cuando dice que él se asignó a sí mismo la porción de los terrenos principescos, se está diciendo lo mejor, lo más abundante, lo más verde de las tierras, ¿verdad? De esa nueva tierra, estaban en ese lado, al otro lado del Jordán. Y Dios le dijo, dale permiso a Moisés, y Moisés se los otorgó. Cuando llegaron los jefes del pueblo, hizo la justicia de Adonai y sus juicios acerca de Israel, es decir, cumplieron con lo prometido, pero también he leído de que Gad también salieron personas muy inteligentes, salieron pensadores, salieron sabios, que algunos pues también aportaron para hacer leyes y cosas por el estilo. Entonces, sabios y pensadores salieron de Gad. León es un león, lo describe como un león, así como Yahuda, y dice que tuvieron jurisdicción de legislar leyes, de hacer muchas cosas. Dan dijo, Dan es un cachorro de león también. Saltaron desde Bashán, saltando desde Bashán. Pero ¿qué pasa? Desgraciadamente Dan, a través de la historia, se envuelve en idolatría. Y entonces lo que se llama rebelión. En la esfera de la rebelión, en la esfera de hacer lo contrario a la voluntad de Dios, hicieron lo que es un pecado, una rebelión contra el Eterno. ¿Okay? Lo que se llama un ma'al, ¿okay? Lo que es contrario, un pecado que dice, yo sé que lo que dice Dios, pero esto es lo que voy a hacer de todas maneras. Y el contrario, volverse un hasatán en contra de Dios. Ha-satán, el enemigo, el contrario, el opuesto a Dios. De Neftalí dijo, tú Neftalí, satisfecho con el favor y lleno de bendiciones de Adonai. Tomar posesión del mar y del sur. Toma posesión del mar y del sur. Neftalí fue muy productivo también. Se le dio grandes porciones de tierra y se le dio también agua. Lo que es, verdad, el área si tengo bien correcto, es el área de lo que conocemos ahora por Tiberias. Entonces, de Asher dijo, y esta es una gran bendición, ¿ok? Que Asher sea el más bendito de los hijos. A ver, eso sorprende a cualquiera. No hemos visto mucho, podemos ver descendientes, ¿verdad? Descendientes de la tribu de Asher, pero de que algo se haya hecho en el nombre de Asher, grande que usted recuerde en las Escrituras, posiblemente, yo le pregunto a cualquiera de ustedes acá, a los que me están viendo, tal vez no nos acordamos. Puede ser que haya un valiente, puede ser que haya una persona importante descendiente de Asher, pero fíjese la bendición. ¿Por qué? ¿Por qué? De Asher dijo que Asher sea el más bendito de los hijos, que sea el favorito entre sus hermanos, es decir, sus hermanos lo van a proteger, lo van a defender, lo van a cuidar. Y baña sus pies en aceite. La tribu de Asher iban a ser los grandes productores del aceite de oliva, un producto súper importante, representativo de la pureza, la santidad de Dios, representativo del espíritu de la santidad, representativo de todo lo que es santo, todo lo que se hacía, ¿verdad? Los olores especiales, los ungüentos que se hacían en el templo, eran a base de los aceites. Las luces se encendían, las luces de las lumbreras, las menorás, todo era a base de aceite. También
no es necesario establecer que también el aceite sirve para cocinar, que era parte de su dieta. Entonces, por eso, hay un midrash que habla acerca de esta situación, que dice que llegó un extranjero que no era conocedor de Dios, era un hombre que sus pueblos adoraban a otros dioses, pero vino buscando 1,000,000 de frascos o de contenedores de aceite, 1,000,000. Y entonces le dijo el líder en Asher, no hay problema, espéreme acá, yo voy a terminar con mi faena, se fue eso, y acá se medio se impacientó porque este hombre no me está tomando en serio. Imagínense que usted llega a comprar a una tienda, pero están en medio, digamos, de su trabajo, estamos hablando en el campo. Este hombre llega a comprar, pero este hombre está en medio de su faena, no va a dejar de trabajar para ir a atender inmediatamente. Le dijo, por favor, espere. Y dice, ¿verdad? El midrash, de que este hombre se impacienta un poco y dice, no me tomaron en serio, que yo traigo dinero. Y entonces el hombre le dice, ¿cuánto es lo que quiere al final del día? Le dice, ¿cuánto es lo que quiere? Quiero 1,000,000, no hay problema. Aquí están. Y cuando se las presentó, dice el hombre, ¿tuviste suficiente? No, si quieres más, tengo 180,000 contenedores más. ¿Los quieres? Le dice, no, porque no traje suficiente dinero para ello. En otras palabras, había de más. Lo que nos deja ver el midrash, que a veces la bendición que uno puede tener hasta por personas extranjeras, a veces por personas cercanas, pueden ser menospreciados, pueden ser aminorados. Pero cuando Dios te dice, va a ser el más bendecido entre todos los hermanos, Él está allí presente lo suficiente para que Él sacara todavía una carta extra para demostrar que había abundancia en Israel. Entonces, que sea el favorito entre sus hermanos y baña sus pies en aceite. Que tus cerrojos sean de hierro y bronce para tener autoridad. Todo lo que se cierra no abre, todo lo que abre no se cierra. Cuando Dios decía, esto va a ser de bronce, necesito electricidad, por favor. Rapidito que se me va. Que tus cerrojos sean de hierro y de bronce. Son términos que Dios utiliza como términos legales. Cuando la tierra va a ser como de hierro, es que no va a producir. Porque la tierra tiene hierro. Es uno de los grandes componentes de la tierra, mezclada con el polvo de la tierra. Tiene hierro. Pero tiene que tener un balance para que pueda producir productos, ¿verdad?, agrícolas. Y cuando se cerraban los cielos es que las oraciones ni tampoco están llegando al Señor porque se cierra como bronce. Son términos legales. ¿Ok? Yeshurun, no hay nadie como Dios. Se refiere a Asher diciéndole Yeshurun, mi justo, mi amado, mi querido. No hay nadie como Dios cabalgando por los cielos para ayudarte. Él va a venir a tu rescate, no importa cuándo, no importa cómo, cabalgando sobre las nubes en su majestad. El Dios de antaño es una morada con brazos eternos. O sea, abajo, Dios te va a abrazar con sus brazos. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues es una nueva creación. Todo esto nos habla de aquellas personas que estamos en Yeshua, que Él es el preferido, Yeshua es el preferido, el Hijo amado. Y todos aquellos que vienen a Él reciben una nueva naturaleza, reciben la bendición de Dios, el aceite del cielo. Es decir, Dios nos da autoridad de atar y desatar, es decir, nos da habilidad de poder abrir o cerrar o abrir. Pasamos a ser de los amados de Dios porque estamos obedeciendo su voluntad. Entonces pasamos a ser una nueva naturaleza, una nueva creación. Y Yeshurun, mi justito, mi sadik, el justo. Yeshua es el sadik, el justo de los justos. Baruch Hashem, un aplauso para el Eterno. Aleluya. Mi amado. Y dice la notita que puse ahí, el más bendito. Representa a Yeshua.
Cada una de las tribus, cada uno de los caracteres, cada uno de los nombres está hablando en cierta forma de Yeshua. Expulsó al enemigo delante de ti y él dijo, destruir. Te da la autoridad para avasallar a tus enemigos. Así que Israel vive en seguridad. Ahora toda la bendición para todos, ¿verdad? La fuente de Jacob está sola en una tierra de grano y vino nuevo. Una tierra de abundancia, donde los cielos gotean con rocío. Dichosos eres, Israel. Tremenda bendición. ¿Quién como tú, pueblo salvado por Adonai? ¿Quién como tú, redimidos del Eterno? Redimidos a través de nuestro Salvador, Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Tu defensor es Adonai, ayudándote y tu espada, dándote tu espada de triunfo. Y sabes que a veces no tenemos que desenvainar ninguna espada, porque Él es el que te defiende. La venganza es de Él, no de nosotros. Él es el que pelea tus peleas. Él pelea por ti. Tus enemigos se encogerán ante ti, pero tú hollarás sus lugares altos. Tú vas a, no importa que se ponga en alto el enemigo, tú vas a hollar, vas a destruir sus lugares altos. Ok, vamos a parar acá, pero simplemente quiero hacer este comentario, hermano. A veces nosotros recibimos bendiciones. Aleluya. A veces recibimos bendiciones, como le decía anteriormente, que no parecen bendiciones, no suenan a bendiciones. Las situaciones se desarrollan en una manera que usted dice, pero ¿cómo hacer esto una bendición? Pero tenemos que entender esto. Si Dios lo pronunció, si vino a su espíritu y usted sabe que eso es una bendición, trabájela. Busque dirección. Pídele a Dios revelación. No importa qué tan raro se suene, yo sé que muchas personas no creen en sueños, pero Dios todavía habla proféticamente a través de sueños. Y cuando digo proféticamente, le estoy hablando de sueños que pueden darle una respuesta a cosas que usted ha estado orando y preguntando. No espere una intervención de Dios si usted no está conectándose con Él. Porque de eso depende. Moshe podía comunicarse con el Eterno de una manera tan efectiva porque estaba en comunicación con Él. No tenía que estar debajo de la gloria de Dios para comunicarse con Dios. Él desde su casa, desde su tienda lo hacía todos los días. Iba al frente del tabernáculo de la reunión, ahí también lo hacía. Pero el punto es, hermanos, que a veces no queremos escuchar las bendiciones y los consejos. A veces dudamos de cosas que se ponen enfrente de nosotros, de oportunidades que se ponen enfrente de nosotros. Las dudamos porque simplemente tal vez dependemos de la experiencia previa. ¿Me está entendiendo? Decimos, yo nunca he tenido experiencia con esto, pero si esto es una bendición para mí, pero es que yo no tengo experiencia, pero es que Dios no te la está mandando porque tú tengas la experiencia con el asunto. Dios te la está mandando porque quiere bendecir y quiere extraer de tu persona aquello que nunca descubriste de tu persona. Y eso es lo que te está poniendo enfrente. Entonces, una oportunidad no es simplemente una oportunidad, es una de la oportunidad en sí. Es la oportunidad de desarrollar una nueva faceta de tu personalidad que Dios quiere pulir en tu persona. Entonces, tenemos que aprender a ver estas cosas. A mí una vez se me presentó una oportunidad sobre un local y yo lo oramos con mi esposa, lo oré. Y siempre me decía que no. Yo decía, Señor, yo nunca he hecho nada. Si no recibo paz, shalom en mi corazón, una palabra que venga de parte tuya, que me confirme. Y aunque para muchas personas les parezca tal vez fantasioso, hasta este momento todo me ha trabajado. Todo lo que yo he obedecido, todo lo que le he pedido, todo lo que en la palabra que yo he recibido, yo he actuado, a mí nunca me ha dejado solo el Eterno. Yo no estoy tratando de ensalzarme yo, le estoy hablando de una experiencia de vida. Pero a veces presenta cosas que uno dice, no, pero es que esto no es lo que yo quiero. Pero no se trata de lo que yo quiero, se trata de lo que Él quiere. Pero si se trata de lo que Él quiere, entonces yo tengo que indagar, Señor, entonces ¿cómo quieres que lo haga? Enséñame. ¿Ve?
A veces se dan consejos. Y las bendiciones son consejos a veces. Pero cuando ves los hijos, personas, y aún en el ministerio, uno da un consejo y la persona no lo acepta. Actúa dentro de lo que la persona dijo, esto es lo que yo quiero. Y le sale mal. Se dan cuenta que se lo mal. Después vuelve la persona a preguntar el consejo. Otro consejo acerca de otra situación. Se le da el consejo con la palabra. Se le dice, esto es, no estoy tratando de ir en contra de la persona. No estoy tratando de argumentar con la persona. No estoy tratando de bloquear a la persona. Pero entonces se le da el consejo y vuelven a actuar opuesto al consejo, a lo que esa persona quería. Y le vuelven a salir las cosas mal. Entonces pasa, este es el síndrome del pueblo que no quiere recibir la palabra profética. Y no es porque yo le esté anticipando el futuro, es que por la palabra, la experiencia de la palabra, lo que revela la palabra en su sabiduría, uno lo comparte basado también en las mismas experiencias de uno. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba al profeta? El pueblo empezaba a decir, este profeta solo cosas negativas profetiza. ¿Estamos entendiendo? No se dan cuenta que te están bendiciendo, dándote anticipadamente el conocimiento de lo que Dios realmente ha establecido en su palabra como algo positivo. Entonces la persona no lo quiere aceptar. Y hace lo contrario y se dan contra la pared. Y hay sucesivamente varias situaciones. Y entonces la persona empieza a pensar de que el líder, la persona que le da el consejo, el papá, la mamá, solo le están pasando malas vibras. Empiezan a crear distanciamiento porque dicen que esa persona me está echando las cosas negativas encima. O me quieren parar, algunos, dependiendo de las circunstancias o de las relaciones, me tienen envidia. Y entonces uno empieza a ver todas estas cosas que se desarrollan. Y uno dice, pues vamos a dejar las cosas tranquilas. Pero si se hubiese hecho lo otro, el resultado hubiese sido positivo. Porque Dios te estaba diciendo otra cosa. Y cuando digo Dios, no te estoy diciendo que todo lo que yo te aconsejo es completamente certero. No, hermano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando con la palabra. Por lo que dice la palabra. Uno tiene que utilizar el completo consejo, que es la Escritura, basado en el espejo que vemos con el pueblo hebreo, con el pueblo judío, con el pueblo israelita. A veces la bendición está, como hemos estado diciendo, empaquetado en un papel de adorno que no te gusta. A veces yo decía, ha recibido un paquete que está bien raro. Y estoy repitiendo un poco de lo que mencioné hace una paracha atrás. Usted piensa que no va a ser bien, oh, qué feo, me querrá, de verdad, mi familiar que me lo dio en un papel bien raro. Y cuando usted abre, mira que, wow, tal vez lo de afuera no era bonito, pero lo que viene adentro llena muchas cosas bonitas, muchas expectativas. Era algo que usted necesitaba, de bendición. Pues así Dios a veces nos pone. El consejo no es aceptable a veces para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes se les dice, mira, mi hijo, vas a aprender a manejar? Entiende, no es para andar corriendo. El carro cuesta, ¿no? Por favor, no pongas en peligro tu vida, no pongas en peligro la vida de tus amigos. Y todos los años miramos desgracias en los caminos. ¿Usted cree que esos jóvenes no recibieron consejos? ¿Usted cree que hasta los amigos les dijeron, mira, no seas tan loco, no corras tanto, puedes tener un accidente? Mucho menos, pues no se necesita decir que se echen unos tragos y entonces después se vayan a manejar. Todo ese tipo de cosas se dan consejos que es una bendición, porque van a proteger tu vida, porque van a mantenerte, van a sostener. Pero en el momento que uno hace la contraria, hace lo contrario, valga la redundancia, entonces se desata en una tragedia. Aleluya, un aplauso al Eterno, por favor. Pero con fuerza, aleluya. No se me duerman. La bendición es buena, hermano, no la quieren. Pero a veces, nadie la quiere.
¿Se la quiere? Amén, un aplauso. ¿Tú sabes por qué no fue bendecido Simeón? ¿No le da curiosidad saber? ¿Por qué Simeón no fue bendecido? Sí tuvo algunas faltas, pero tampoco es que no fue bendecido, es que su bendición vino incluida en otras tribus. Y vamos a estudiar esto rapidito. ¿Por qué Moshe no bendijo a la tribu de Simeón cuando bendijo a las otras tribus de Israel? En Deuteronomio 33, el examen de la Escritura revela una posible razón para esta exclusión. Mucho antes de esto, Jacob o Israel había privado a Simeón y Leví de su herencia debido a la crueldad que ellos demostraron. En Génesis 49 se registra: Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de crueldad están en sus habitaciones. Cuando ellos se juntan, hay a veces amiguitos que a veces se juntan y empiezan a alborotar, empiezan a destruir. Oh, alma mía, dijo Jacob en aquel momento cuando Dina, la hija, se fue a pasear, conoció un muchacho, este muchacho la engañó, la engatusó, le dio caramelitos y se aprovechó de ella y la violó. Dándose cuenta que había cometido una gran falta, se dio cuenta que era hija de un patriarca, de una tribu que estaba ahí, se había establecido recientemente. Entonces se arrepintió y quiso que su padre le ayudara a que hablara por él para que se casaran. Pero se dieron cuenta los hermanos que él había abusado de su hermana, que ya se había adelantado. Y entonces sucedió lo siguiente. Dice: oh, alma mía, no entres en su secreto. Que el alma mía dice: como padre no voy a ser parte de este pecado. No se aparte mi alma en su asamblea. Mi honor no se unirá a ellos. Porque en su ira mataron a un hombre y en su obstinación derribaron un muro. Maldita sea su ira, no a los hijos, la ira de ellos, porque fue feroz, y su ira porque fue cruel. Los dividiré en Jacob, los voy a dividir en Jacob, como padre estableció una división entre ellos, y los esparciré en Israel. Ahí está la profecía, esto fue de la boca de Jacob, hablando cuando se estaba muriendo. Él proliferó esa bendición, esa es una bendición. No lo maldijo a él, a Simeón, pero dijo que iba a ser disperso, o sea, que ellos se iban a entremezclar con las otras tribus y de esa manera iba a sobrevivir la descendencia de Simeón. Entonces ahora, esta escritura se refiere a sus acciones en Génesis 34, 25, 29, 25. Yo se las expliqué, pero aquí está. El tercer día después de la circuncisión, porque ellos le pidieron a ellos: ok, no, tú te quieres casar con nuestra hermana, se tienen que circuncidar todos los varones de este pueblo. Y cuando estaban en su apogeo de dolor en el tercer día después de la circuncisión, a medianoche entraron al pueblo y mataron a todos los hombres. No mató a solo un hombre, a todo un pueblo de varones. Al tercer día después de la circuncisión, cuando tenían dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, los hermanos de Dina tomaron sus espadas, descendieron audazmente sobre la ciudad y mataron a todos los varones. Mataron a Hamor, el que había cometido la falla, y a Hamor el padre, y a Shechem, el muchacho. Su hijo con su espada sacaron a Dina de la casa de Shechem y se fueron. Entonces los hijos de Jacob entraron sobre los cadáveres de aquellos que habían sido asesinados y saquearon la ciudad en represalia por profanar a su hermana. Se llevaron sus rebaños, vacas, asnos y todo lo demás, tanto en la ciudad como en el campo. Todo lo que tenían, tomaron cautivos a sus hijos y mujeres y saquearon todo lo que habían en las casas. Eso es lo que hicieron ellos dos. ¿Y por qué no le cayó la misma medida a Leví? Porque Leví empezó a hacer acciones de arrepentimiento. Como ya lo mencioné, lo que pasó en el Sinaí, lo que pasó en la situación de las aguas de Meribá. Josué 19:1 dice, explica que como resultado los simeonitas de hecho
se mezclaron con la herencia de los hijos de Judá, se mezclaron con Judá. Los levitas también se mezclaron con las otras tribus y habitaron en las ciudades. Esto está en Josué 14, 3, 4, para aquellos que lo quieran chequear. Estas escrituras registran cómo se cumplieron las palabras de Jacob, un hombre ungido, un hombre que se le delegó autoridad del cielo. La tribu de Simeón fue dividida y esparcida entre las otras tribus, aunque no fueron maldecidos. Se perdieron la misma bendición que habían recibido los demás. Simplemente que perdieron de tener una bendición individual. Pero ellos están incluidos dentro de las bendiciones de los demás. ¿Estamos entendiendo? Y aquí tenemos, ¿verdad?, cuando Moshe está imponiendo la autoridad sobre Yahashua. Y lo que está abajo es de donde se extrajo estas notas. Ok, rapidito. En su contexto hebraico, esta expresión es un hebraísmo cuando dice, ningún hombre verá a Dios y vivirá. Porque aquí estamos hablando de Moshe, el hombre de Dios que habló con Dios cara a cara. ¿Y por qué tiene tanta autoridad? Porque todo esto que él habló de su boca a Moshe, todo se cumplió. Todo se cumplió. Entonces, en su contexto hebraico, esta expresión es un hebraísmo metafórico, obviamente, que implica que Moshe recibirá mensajes vía ángeles, manifestaciones portentosas, comunicación telepático-espiritual, es decir, pensamientos que se le injertaban venían a su mente, o dentro de la nube, como estuve en varias veces escuchando a Dios sobre la montaña y dentro de la nube, en presencia de la presencia del Eterno. O sea, de muchas maneras Dios se comunicaba con él. Pero realmente hablaba cara a cara, o sea, la cara de Dios aquí enfrente y la cara de él, no, absolutamente no. Desde el contexto legal, este es el punto de vista de una expresión idiomática, un hebraísmo. Es una metáfora, es una forma de decir poética. Ahora, desde el contexto legal, es una gran confirmación que en cada generación, es una confirmación, porque es la verdad, Adonai ha levantado a un hombre a una sola voz para declarar sus palabras o dirigir a su pueblo. Eso lo vemos a través de la historia. No miramos un montón de profetas profetizando al mismo tiempo en la Escritura. Era uno a la vez, todos los libros, todos los profetas tuvieron su tiempo, su generación. Y ellos estaban, ¿verdad? Unos eran contemporáneos, pero cuando leemos los libros no los miramos mezclados. Aquí estaba fulanito de tal y en la otra esquina del parque estaba el otro profeta profetizando. No, cada uno en su momento, llamados con un propósito. Dios levanta una voz, porque Él tiene que establece eso un orden legal, un orden de autoridad. Entonces, Adonai ha levantado a un hombre a una sola voz para declarar sus palabras o dirigir a su pueblo. Vemos este patrón con claridad, sin consistencia, a través de todos los libros bíblicos. Miramos que hubo primero Abraham, después Isaac, después Jacob, y después José, y así sucesivamente. Con Juan el Bautista lo miramos bien claro. ¿Qué dijo Juan? Es necesario que yo disminuya para que Yeshua sea levantado, para que él sea incrementado. Uno tiene que salir para que el otro sea manifiesto. Por tanto, si decimos que Moshe tenía contactos de primer nivel o confirmaciones proféticas precisas que hacía de su ministerio un recurso confiable para el pueblo, lo que Moshe decía, se hacía. ¿Por qué? Porque él había dado demostración que lo que él decía era de parte de Dios y lo que él decía se pasaba. Entonces eso le da una autoridad legal. Era efectivo para el pueblo de Israel. Estamos estableciendo el precedente legal. Entonces, él estaba estableciendo al principio el precedente legal. Después todo lo demás era porque ya la autoridad había sido establecida. Para decir que él era un hombre de Dios. Algunos sabios han dicho que nunca ha habido profeta como Moshe, pero otros argumentan que aún Balán, imagínense, Balán, que era un profeta corrupto, también fue tan grande como Moshe. Pero ellos no están tratando de compararlo en ese contexto, están comparando en la habilidad de escuchar de Dios. No están comparando de que si uno era santo y el otro tenía corrupción. Están hablando de que ellos tenían la habilidad de escuchar de Dios.
Otro sector de sabios dicen que nunca habrá profeta como Moshe Rabbeinu. Yo estoy de acuerdo. Pero que Balaam fue el profeta más grande entre las naciones. Eso lo estudiamos una vez hace un año o dos. Es cierto. En las naciones no se miró un profeta como Balaam, en la antigüedad. De acuerdo a Rambam, que es Nachmanides, uno de los sabios judíos, en número 24:1-2, cuando Balaam, tratando de decir conjuros en contra de Israel, subió sus ojos y vio el orden. Él estaba concentrándose y abrió los ojos y miró el orden, la manera organizada de todas las tiendas de Israel, organizadas por tribus, en una armonía tremenda, extendidos a través de los campos, ¿verdad?, del desierto. En ese momento, Balaam recibió del espíritu de Hashem y profetizó. Y lo hizo con poder y verdad. Rambam entonces explica, Balaam nunca fue comparable a la estatura de Moisés. Él solo podía comunicarse con Dios mediante una preparación extenuante. ¿Se acuerda cuando él decía, déjame ir a consultar con Hashem? Solamente lo que Dios diga, eso es lo que voy a decir. Él tenía que prepararse, él tenía que aislarse. Pero no, dicen los sabios. Nachmanides dice bien claramente, no, Moisés no era así. Dios le decía, ven Moisés, inmediatamente establecía conversación. Moisés se postraba, inmediatamente establecía conversación con el Señor. Es decir, no necesitaba una preparación, un momento, un lugar específico para hablar con Dios. Por eso es la grandeza del espíritu de Moshe. Por eso es la grandeza que se compara con el Mesías, porque el Mesías, cuando él hacía sus oraciones, era un contacto directo, sin interrupción con el Padre, que todo lo que él pedía se hacía. Moisés, sin embargo, podía ser convocado por Dios en cualquier momento. Ahora, en el caso de Moshe, abajo, hablar cara a cara con Dios nos habla sobre el grado de entendimiento mutuo. Dios entendía a Moshe, el corazón de Moshe. Un corazón lleno de hased, de misericordia. Diga conmigo, hased, de misericordia, de gracia. También misericordia puede ser dicho de rajamín, ¿ok? Pero se entendían y Moshe conocía a Dios. Entre Adonai y Moshe, no solo a través de palabras, pero por visiones, tan claro como si dos amigos conversaran cara a cara. La familiaridad de Moshe con su Dios profético, el Dios que le daba las profecías, le permitió una cercanía que la expresión cara a cara establece conocer a alguien hasta por sus expresiones faciales. Es decir, lo conozco bien. Usted nunca ha descrito a un amigo. Mi amigo cierra el ojo cuando se ríe. Un ejemplo. Esto es porque lo conoce tan de cerca que usted puede expresarlo de esa manera y decir, lo conozco bien. Amén. Yo quiero que nosotros como pueblo conozcamos bien a nuestro Dios. Y conocer bien no significa que conozcamos toda la sabiduría de Dios. Que conozcamos su Torah, conocemos el centro, la esencia de su voluntad. Amén. Den un aplauso a la tarde entonces. Pero duro, aleluya, que se oiga. Ok. Aleluya. ¿Cuántos? 5 minutos más. Quiero que nos pongamos a entender esto. Moshe tuvo que hacer muchas decisiones en su vida. Y en el tiempo de tabernáculo se lee Eclesiastés porque es un tiempo de festividad y un tiempo de encuentro, un tiempo de descubrimiento. Eso es lo que hacemos en el tabernáculo, descubrir. ¿Se acuerdan que hace un momento que hay una palabra que mientras estudiaba me tocó la palabra morashá. La palabra morashá, que se lo dije que le repitiéramos, que es ¿qué? Herencia. Es la misma palabra, se escribe nada más con puntuaciones diferentes que hablan de las vocales. La palabra morashá y creo que la otra se pronuncia merishá. Ahorita me perdonan, pero una es herencia, póngame atención acá, una es herencia
y la otra es desposarse. Cuando nosotros descubrimos a través de tabernáculos lo que es Dios, lo que significa para nosotros, lo que Él quiere para nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, pues nosotros sentimos este deseo de desposarnos con Él, de casarnos con Él. Y estamos ahí debajo del azúcar, que es prácticamente otro ejemplo más de la, ¿cómo se dice? De un establecimiento para casar de la jupa. Entonces, porque veo, la jupa está abierta por todos lados, pero la azúcar está cerrada por tres. Entonces, fíjense bien lo que dice Eclesiastés, porque estas son decisiones que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Y de esta manera delineamos si somos de Dios también o si somos del hombre. Esta es la búsqueda del rey Salomón. Esta es la búsqueda del rey Salomón de él mismo, porque él tuvo una crisis de identidad. Él está buscando, pero él se da cuenta que hay verdades profundas en la vida que determinan cómo caminamos. Entonces dice, para todo hay una temporada y un tiempo para todo lo que se quiere debajo del cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo que está plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, sanar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y en este momento se me viene a la mente, y yo puse esa rúbrica pequeña ahí, porque ¿qué es lo que hizo? Después de 40 años de estar esperando que Dios le hablara, que Dios lo llamara, ahí ayudándole a su suegro con sus ovejitas, Dios de repente se le aparece, lo llama y lo manda a ser el libertador de su pueblo en Egipto. Le dura un año entero sacar al pueblo de Egipto. Un año entero, el pugilato de los 10 juicios que vinieron sobre Egipto. ¿Y qué sucede? Que después que llegan al Sinaí, sube, le dan las tablas y en el momento que baja encuentra el pueblo pecando. Entonces, en ese momento era tiempo de decir gloria a Dios, de edificar o de tener las cosas juntas. Pero ¿qué hace él? Toma una decisión y rompe las tablas. En ese momento rompió en vez de surcir, en vez de reparar. Porque si él le presenta la ley al pueblo habiendo pecado, ahí mismo quedan todos. Fue una acción que él tuvo que tomar de misericordia para que el pueblo... Fue una reacción inmediata, pero yo siempre he dicho que es bajo el Espíritu de Dios, porque si él le presenta, no vas a adorar a otros dioses, y lo acaban de hacer. Se acaba de escribir la ley. Ellos todavía no la han escuchado. Si ellos la escuchan, automáticamente son culpables y Dios se hubiese deshecho de ellos. Pero al romper las tablas, él para el proceso legal. ¿Estamos entendiendo? Entonces, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, hacer luto, y tiempo de danzar. Tiempo de tirar piedras, tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Cuando uno no quiere abrazar es porque anda alejado de las personas. Nosotros estamos llamados a abrazar. No habrá andar abrazando a todo el mundo y tocando a todo el mundo, no me refiero a eso. Estamos hablando de un abrazo fraterno, de amor, de transparencia espiritual, de levantar a otra persona. No se abstenga de hacer esas cosas. Un abrazo, aunque sea de lado, hermano. Una persona que ha perdido a un familiar, una persona que está pasando problemas, que usted lo levante. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar o de gastar. Tiempo de partir, que es romper, tiempo de coser o remendar. Tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Dice, todo se repite debajo del sol. Pero muchas cosas que Dios quiere que aprendamos se van a repetir en nuestra vida porque Él nos quiere demostrar un patrón, porque quiere que aprendamos y la repetición va a provocar en nosotros el aprendizaje. ¿Ok? Termino con esta página.
Los versículos mencionados en Eclesiastés de 3:1 al 8 son quizás los más famosos escritos por Salomón. Se escuchan en muchos lugares, hasta los utilizan para funerales. Y reflejan una profunda realidad que nos confronta directamente, hermanos. Porque ¿qué queremos ser? ¿Edificadores o destructores? ¿Queremos ser productores de amor o productores de odio? ¿Queremos ser personas que abrazan o personas que empujan? ¿Queremos ser personas que plantan o que aplastan los plantíos? ¿Queremos ser personas que buscan la vida o somos personas que procuran cosas de muerte? Entonces, eso son prácticamente, van paralelamente, pero son opuestos. Y son las decisiones que a veces tenemos que hacer en la vida como personas que viven una vida espiritual. Yo me alegro que nosotros estamos del lado de los buenos. Yo me alegro que ustedes están del lado de los buenos. Yo me alegro que aquellos que nos ven por video están del lado de los buenos. Porque esa es una bendición que nosotros hemos recibido cuando vinimos al Mesías. Sabemos lo que le agrada a Dios. Nosotros no tenemos que preguntar, ay, yo no sé cómo agradar a Dios. Lo que tiene que hacer usted es leer la Escritura, eso es todo. Y usted va a saber lo que le agrada a Dios. Dios no es un Dios caprichoso. Él escribió todo lo que le agrada para que nosotros lo sigamos. Entonces, refleja una profunda realidad que nos confronta directamente en ese momento cuando tenemos que decidir entre hacer lo uno o lo otro. Cuando es correcto, moral, ético, justo y necesario. O cuando es pecado, erróneo, injusto, conflictivo e inhumano. Nosotros queremos hacer lo que esté en amarillo, no lo que esté en verde. Más que un poema bíblico, es un clash, un encontronazo, una pelea entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, apreciemos, consideremos y afirmemos que estas dicotomías, diga conmigo, dicotomías, son ideas, aspectos encontrados, cosas en la vida que van paralelas, pero son encontradas. No se asocian una con la otra. Son opuestos. Estas dicotomías en un momento son reflejos reales de la vida. De alguna forma, en algún día, en algún momento, nos pondrá la vida frente al dilema y tendremos que decidir si los utilizamos o no. Pues entonces que utilicemos lo correcto. Que utilicemos lo que es verdadero, lo que da vida. La importancia aquí es el balance, es la justicia. Y si los actos reflejan la Torah, si nuestras decisiones reflejan lo que dice la Torah, entonces está reflejando la kavaná, la intención de tu corazón, que es la intención que Dios quiere que nosotros utilicemos. Amén. Bendito sea el Eterno. Entonces, en Mateo 17, creo que hay verso 1, miramos, creo que Mateo 17, yo no sé si fue que mal apunté ahí, pero lo que quiero decir es esto. Habla de la transfiguración. Yeshua se lleva a los discípulos a un monte, no dice cuál monte es, en la Tierra Santa. Y se le manifiestan Elías y Moisés. En el momento que bajan estas personas, Yeshua es transfigurado, es transformado. Y toma más o menos el resplandor que esas dos figuras bajaron del cielo. Es decir, pasa a un ámbito espiritual, ¿verdad? Que no tenemos una explicación exactamente completa. Pero en el momento que estaba, ¿por qué Yeshua hizo eso? Se lo llevó primeramente que eran sus tres discípulos más importantes, los más maduros. Y entonces el Señor les permite ver esta maravilla, este portento. Ellos no creían, ellos tenían muchas dudas todavía acerca del Mesías, si era el Hijo de Dios, si era el Mesías que venía a traer salvación. Pero en ese momento,
Ellos no saben que son Moisés y Elías. Él les dice, es él el que les tiene que decir quiénes son. Estaban llenos de temor. Ni siquiera pusieron atención, no oyeron lo que ellos hablaron, pero tuvo que ser Yeshua el que les explica a ellos quiénes eran esos personajes. Pero aquí lo más importante es la transformación que sucede en ellos. Que después de ese acto ya nunca más miramos a los discípulos dudando que Él es el Mesías. Dios quiere que hoy tomemos esa decisión de transformación. Que las dudas que hemos tenido las desechemos. Y que es tiempo de surgir, es tiempo de plantar, es tiempo de levantar, es tiempo de abrazar todas las cosas que el Eterno nos ha puesto a nuestra disposición, porque todas ellas representan vida para nosotros. ¿Lo reciben, pueblo de Dios? Amén. Pues un aplauso para el Eterno. Bendito sea Hashem, bendito eres tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos instruyes con tus mandamientos para escuchar tu palabra, tu Torah y todos los escritos santos. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Haz que resplandezca en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras acciones todos los días de nuestra vida. En el nombre de Yeshua. Amén. Shalom.